Bueno, estudiantes de grado sexto, damos inicio a nuestra clase de historia. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo estaba conformada la sociedad romana. Entonces se dice que en la sociedad romana pues habían diferentes grupos sociales, como aparece aquí en la pirámide. Estaban los patricios, los plebeyos, los clientes, que eran personas extranjeras, y los esclavos. Entonces, la población romana se estructuraba según la riqueza o los derechos legales que tenían. Habían hombres libres como ciudadanos, como los libertos y los clientes, y esclavos, patricios y plebeyos, que formaban el grupo de los ciudadanos, aunque con diferentes derechos. Se refiere a que la parte de acá, los esclavos, pues no tenían ellos derechos en algunos casos o en algunas situaciones. ¿Quién eran los patricios? Los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma y se agrupaban en gente de familia con un antepasado común. Formaban una clase privilegiada. Gracias a eso poseían grandes latifundios. Latifundios se refiere a grandes extensiones de tierra. Y a nivel político, ya que eran los únicos ciudadanos con derechos políticos. Se refiere que los patricios eran los únicos que podían en ese momento votar y ser elegidos para gobernar a Roma. Por eso esta clase social se llama aristocrática, que era la aristocracia. Los plebeyos eran ciudadanos que se establecieron en Roma tras su fundación. Únicamente poseían derechos civiles, vivían de la artesanía y el comercio o pequeñas propiedades naturales. Habían también un pequeño número de clientes que también eran llamados libertos, esclavos que se realizaban todo tipo de trabajo. Los clientes eran libres, pero mantenían alguna relación de independencia jurídica con el patrono que recibía de protección. Se refiere que ellos, digamos, a nivel político no participaban, porque como muchos de ellos no eran originarios de Roma, sino que eran personas extranjeras que se establecieron en Roma. Entonces, ellos no participaban a nivel político, pero sí, digamos, tenían protección del ciudadano romano que sí era originario de Roma. Los esclavos pertenecían a un señor o al Estado, carecían de derechos, habían llegado a esta situación por nacimiento, delitos o como prisioneros de guerra. Los libertos eran antiguos esclavos que habían concedido la libertad por comprar o por los méritos realizados. Se refieren a que los libertos habían comprado su libertad o por méritos propios su amo les había concedido su libertad. Entonces podían vivir, entre comillas, como ciudadanos libres, no sujetos a una persona. La forma de gobierno de Roma se organizaba a partir de tres instituciones: rey, senado, asambleas. Esas eran las tres instituciones que se formaban en Roma. El rey poseía amplios poderes como militar, legislativo y religioso. Era electivo con carácter basílico. El Senado formaba por parte de las familias de las principales gentes, asesoraba al rey en los principales asuntos, y los comicios eran asambleas en las que participaban los patricios, tenían ciertas competencias legislativas y judiciales y elegían también al rey a propuesta del Senado. Entonces así estaba organizada la sociedad romana en esa época, que está dividida por clases sociales. Muchas gracias.